Voy a comenzar entonces definiendo primero las entradas y salidas que yo voy a usar en el ejercicio, ¿sí? Para ir definiendo las entradas y salidas y los nombres respectivos, basta con ir creando los nombres aquí en Edit Symbol. Entonces, primero tengo las IS, que serían las inputs, las entradas digitales, y las Qs, que serían las outputs o salidas digitales. Otro parámetro importante va a ser las variables temporales M. Entonces, me voy a fijar el ejercicio, cómo está siendo desarrollado para poder trabajar acá, ¿no? El problema está acá. Entonces, en el problema tengo el habilita general, ¿sí? Que son dos entradas digitales. Una es normalmente abierta, la otra normalmente cerrada. Prende y apaga. Tengo dos botones, normalmente abierto, normalmente cerrado. Ya vendrían a ser 4 entradas, ¿no? 4 entradas. ¿Qué entradas más tengo? Tengo la entrada del detector de cajas metálicas, el detector de cajas plásticas, o el contador de cajas metálicas, que en verdad es un sensor capacitivo. Este es un sensor inductivo, y el sensor de conteo de cajas plásticas. Entonces tendría, acá tengo 2 entradas digitales, más 2 entradas digitales son 4, 5, 6, 7. 7 entradas digitales. Salidas digitales. Salidas digitales tendría la sirena, el motor, van 2, el actuador lineal con retorno para hacer la expulsión de la caja metálica serían 3, ¿no? Entonces sería una sirena, un motor y el actuador o la válvula electroneumática, ¿no? Esas serían las 4. Entonces tendría, recapitulando nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas digitales, salidas digitales 1, 2, 3, 7, 3. Entonces me vengo acá, símbolos, y puedo crearme, si quieren, el habilita general, primero el normalmente abierto, ¿ya? Sería el normalmente abierto. Luego, el habilita general, normalmente cerrado, ¿ok? Luego tenemos el prende y el apaga, ¿sí? Prende y apaga. Luego tengo el sensor de metales, ¿no? O de cajas metálicas. Sensor de metales. Luego tengo el sensor para las cajas metálicas, ¿sí? O sensor de conteo de cajas metálicas. Este sería el detector de metal, ¿no? Podemos cambiarle el nombre. Detector. Este es el sensor de conteo de metales. Y luego tenemos el sensor de conteo de plásticos. Y están mis 7 entradas digitales. Salidas digitales. Vamos a tener el motor. Luego vamos a tener la alarma. Y luego el brazo neumático, la válvula electroneumática, que sería el sistema de expulsión, ¿no? Sistema de expulsión de las cajas metálicas, ¿no? Entonces, esas serían mis entradas. El ejercicio me dice que el funcionamiento es el siguiente, ¿no? El programa comienza cuando se habilita desde la botonera normalmente abierta del habilita general. Para activar el motor se presiona el botón prende. Las cajas azules son plásticas, las plomas de metal. Un detector de cajas metálicos detecta si la caja es de metal o no. Cuando el sensor detecta que la caja es de metal, el motor para, posteriormente la válvula electroneumática es accionada por un segundo, finalmente el motor recupera su velocidad estándar. Ok. Entonces, me dice que el habilita general normalmente abierto me habilita el programa, ¿no? Que me voy a crear un M1 que va a estar en set. En verdad no me dice en ninguna parte el problema
en qué instante yo voy a resetear todo el programa. No está especificado en qué instante deshabilito todo. Entonces acá vamos a crear un comentario y voy a escribir acá que habilita general es iniciado cuando y la variable M1 se activa para iniciar el proceso. Listo. Eso sería, ¿no? Entonces yo presiono y se activa M1. Entonces voy a ir a símbolos y en símbolos M1 voy a llamarle habilita general. Habilita general. Entonces esta variable se activa cuando I1 manda un pulso cuadrado, ¿no? Listo. Entonces luego me dice que el motor prende cuando la entrada digital prende, habilita esto, ¿sí? Entonces con el motor prende puedo activar el motor Q1 y acá yo puedo colocar Q1 si quieren como contacto normalmente abierto, y con el I4 que es normalmente cerrado, entonces sería así, ¿no? Sería contacto normalmente abierto, se desactiva. En otras palabras, el contacto I3 es el contacto I4 es normalmente cerrado, siempre está cerrado. Por tanto, este contacto normalmente abierto va a volverse cerrado. ¿Por qué? Porque es normalmente cerrado. Si yo mando un pulso, se activa. Si yo mando un pulso, se desactiva. Entonces ya estaría la parte de prende y apaga el motor estaría de forma correcta. Entonces acá vamos a decir que se activa el motor cuando I3 es presionado. En este caso I3 sería el botón prende, que es normalmente abierto, ¿no? Cuando I3 es presionado. Al presionar apaga. En este caso sería normalmente cerrado, se desactiva el motor. En este caso el motor es Q1. Q1 es igual a motor. Estaría ya esta parte solucionada. Siguiendo lo que me indica el ejercicio, me dice que tengo un sensor, que en este caso sería el sensor inductivo, el sensor que me va a detectar ya sea las cajas de metal o las cajas de plástico, ¿sí? Entonces yo he colocado en symbol, voy acá, he colocado como detector de metal a la entrada digital 5, ¿sí? Entrada digital 5. Entonces si detecto metal, siempre y cuando esté habilitado el proceso, eso es importante, ¿no? Acá también debería estar esto activado. No puedo encender el motor si no he habilitado el proceso. Entonces, si detecto metal siempre y cuando se habilitó el proceso, entonces acá tengo que verificar qué va a pasar con el motor, ¿sí? En verdad tengo que verificar si el motor, si está habilitado, el motor tendría que estar apagado, ¿no? Entonces acá vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces acá podríamos decir, ¿okay? Podríamos decir que me podría crear una variable M2, ¿sí? Y a esta variable M2 decir que detectó caja metálica. Vengo acá, edit, symbol, y en la variable M2 le digo que detecte metal, ¿sí? Entonces, si se activa M2 es porque detectado metal. Entonces detecté metal, está habilita el proceso, entonces M2 se activa, ¿sí? Entonces acá M2 estaría aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con M2? M2 tiene que detener el motor. Ahora,
Para esto podría ampliarlo un poquito más si quieren, el código para que me entre más espacio. Para que me entre más espacio y yo tenga la opción de poner más contactos y no crearme más variables auxiliares. ¿Ok? Entonces acá ya detecta el metal. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo detecto metal? Si yo detecto metal, el motor tiene que parar. Entonces acá tendría que colocar el contacto normalmente cerrado de metal. Voy a probar hasta acá. Voy a probar. Como el botón apaga es normalmente cerrado, tiene que estar activado. Y el botón habilita general normalmente cerrado también tiene que estar así presionado. ¿Sí? Entonces presiono habilita general. ¿Sí? Se habilita. ¿Ok? Presiono el botón prende. Se habilita el motor. Empieza a girar el motor. Y si yo en algún momento detectó metal y el motor apaga. ¿Sí? El motor apaga. Ahora, ya está la parte en el que el motor se apaga, pero me falta la parte en el que el actuador expulsa la caja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el actuador? Siempre y cuando yo haya detectado metal y esté inicializado el proceso, entonces habilito un temporizador de 1 segundo. Es lo que me dice que dura la expulsión. Habilito un temporizador de 1 segundo. Después de este 1 segundo, esta variable de metal debería desactivarse. ¿Sí? Entonces, acá debería haber un contacto normalmente cerrado de T1. ¿Para qué? Para que en el momento que esta variable llegue a su segundo, se resete. Veremos cómo funciona esto. Este es normalmente cerrado, habilito el proceso, mando el prende, se activa el motor y en el instante en que yo detecte metal, lo que va a pasar es que se va a activar y este temporizador después de 1 segundo se va a resetear metal. O sea, se va a activar metal por un segundo. Verificamos. Se activa metal, se activa y después de 1 segundo se desactiva. El motor se activó y se volvió a desactivar. ¿Ok? Entonces acá está todo correcto, pero ya no volvió a encender el motor. ¿Por qué no volvió a encender el motor? Porque yo no le he dado la señal de que encienda el motor. ¿Cuál es la señal para que encienda el motor? La señal para que encienda el motor es que el temporizador 1 llegue a su cuenta. Entonces, cuando se active nuevamente la señal 1, debería mandar la señal para activar esto. A ver, verifiquemos. Está activado. Habilito el proceso. Enciendo el motor y cuento. ¿Sí? Y vuelve a activar el motor. Obviamente esto ya no me va a dejar, al momento de expulsar ya no va a detectar caja, ¿no? Entonces tendría que desactivarlo porque la caja ya se fue de su lugar. Y volvió a activar el motor. Fíjense, vuelvo a activar, activa el motor y expulsa y vuelve a funcionar el motor. ¿Sí? Entonces está funcionando de acuerdo a lo que estaba estipulado. ¿Sí? Está reiniciando el motor después de 1 segundo y todavía no está expulsando. ¿Por qué? Porque no he colocado la señal para que expulse. Entonces, la variable M2, siempre y cuando M1 está activa, me va a activar la salida para la expulsión. ¿Sí? Podemos venir aquí si quieren para poder ver de una mejor forma. Los dos son cerrados. Habilito el proceso. El motor enciendo, está girando el motor. Detecta metal, expulsa y el motor vuelve a funcionar. Detecta metal, expulsa y el motor vuelve a funcionar. Entonces está haciendo la expulsión de forma correcta. Ahora vamos a ir colocando los nombres acá para no perdernos y tener todo de forma correcta. Acá, entonces, se activa M02 siempre y cuando I05 detecte que la caja es
metálica. ¿Sí? Entonces lo que hace esta línea. Esta línea de acá, lo que está haciendo es inicializa el temporizador de 1 segundo en T0. ¿Sí? Esta línea lo que hace es si la caja es metálica, se activa Q03 para expulsar la caja a la cinta transportadora de cajas metálicas. Lo que hace. Entonces se expulsa la caja y listo. Ya tenemos una buena parte resuelta. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta los contadores de cajas plásticas y cajas metálicas. Primero, el contador de cajas plásticas. Si yo me fijo acá, el contador de cajas plásticas sería la entrada digital 7 y de cajas metálicas la 6. Entonces, el contador de cajas plásticas sería la 7, siempre y cuando esté habilitado el proceso, va a contar. Siempre y cuando esté habilitado el proceso. Entonces, las cajas plásticas se cuentan en el contador de cajas plásticas. Vamos a llamar al contador 1 cajas plásticas y le vamos a dar un valor, por ejemplo, 5. Yo cuento hasta 5 cajas plásticas. En reset input todavía no voy a colocar nada. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber una lógica para hacer el reset. ¿Okay? Entonces, acá voy a contar hasta 5. Lo mismo, para contar cajas metálicas, voy a usar la entrada digital 6, que sería cajas metálicas, siempre y cuando esté habilitado el proceso, voy a contar en el contador 2. Y acá, por ejemplo, podemos contar hasta cajas metálicas, digamos hasta 4. Después vamos a entender cómo se usa los contadores variables. Acá en este caso estoy usando un contador con valor constante. Este valor no lo puedo cambiar, está como constante. Después veremos cómo modificar los valores o cómo crearme variables y que puedan cambiar en el tiempo de acuerdo al ejercicio, al proyecto, a lo que yo desee hacer. Entonces el primero me cuenta cajas metálicas o plásticas, perdón, hasta 5 y metálicas hasta 4. Entonces si yo quiero también puedo ponerle nombre a los contadores. Entonces me voy a C, si quieren, me voy a C. El primero cuenta plásticas, ¿no? Entonces, contador de plásticos. Y el segundo cuenta metálicas. Listo. Entonces acá ya tienen contador de cajas plásticas, contador de cajas metálicas. ¿Qué hace esta línea? Esta línea cuenta las cajas detectadas por I07, que en este caso serían cajas plásticas, ¿no? En esta otra línea lo que hacemos es contar las cajas detectadas por caso I06, que sería I06 sería cajas metálicas. Listo. Pues ya tenemos acá el contador de cajas plásticas y cajas metálicas. Si yo cuento a las cajas plásticas o metálicas, acá hay una lógica que me dice el ejercicio. Si he llegado a contar cajas plásticas o he llegado a contar cajas metálicas, ya sea cualquiera de los dos casos, y él está inicializado el proceso, entonces me voy a crear una variable que se va a llamar M3 y esta variable se va a llamar que yo he llegado al valor máximo de cuenta. Le puedo poner un nombre. Me voy a edit, me voy a symbol y me voy a las variables auxiliares M. Entonces este M3 se puede llamar valor máximo de cuenta.
valor máximo de cuenta. ¿Ok? Entonces este valor máximo de cuenta lo que hace es parar el motor. ¿Sí? Entonces me voy a la lógica del motor. ¿Qué pasa con el motor? A ver, veamos. Acá está el motor. Entonces también tiene que parar cuando el valor máximo de cuenta no esté, no sea el máximo, ¿no? ¿Sí? No sea el máximo. Entonces, este es una variable importante, ¿no? Si no he llegado al valor máximo de cuenta, el motor gira. Cuando llegue al valor máximo de cuenta va a parar, pero notemos este valor y este valor van a estar desactivados. Entonces no se va a activar el motor. Tengo que ver cómo se va a activar nuevamente. Eso lo hacemos después. Ok. Ya llegué al valor máximo de cuenta y me dice el ejercicio. Vamos a verificar dónde está eso. ¿Qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice que el motor para cuando llega al valor máximo de cuenta y se activa la alarma de forma intermitente por 1 segundo de apagado, 2 segundos de encendido. Cuando la alarma está activada, se presiona el botón habilita general normalmente cerrado y se resetea el contador que llegó a su valor máximo únicamente. Pues tenemos que hacer esto. Entonces, vamos a hacer eso. Ok, si llegué al valor máximo, sería M3, acá ya no es necesario colocar el habilita. ¿Por qué? Porque está acá y está implícito en M3, ¿no? Si uno quiere volver a escribirlo no va a afectar, va a ser redundante, pero lo podemos hacer, no hay ningún problema, ¿no? Si llega al valor máximo de carga, siempre y cuando esté habilitado el proceso, lo que va a pasar es activarse un temporizador de un segundo. El 1 ya no, porque está siendo usado. El 2 no está siendo usado. Entonces me dice que se enciende 2 segundos. Si quieren, acá podemos colocar 2 segundos. Y luego podemos colocar 1 segundo. El T2 va a activar un T3. Y el T3 va a ser de 1 segundo. Entonces acá estaría 2 segundos encendido, 1 segundo apagado. Ahora, podría ser acá al revés, 1 segundo y acá 2 segundos. Entonces tengo que ver cuál voy a usar. ¿Sí? ¿Cuál voy a usar? Yo haciendo de esta forma, mi lógica sería la siguiente. Verifico cuál es la salida que corresponde a la alarma, es Q2. Entonces, esta alarma Q2 se va a activar ¿cuándo? Se va a activar cuando haya llegado al valor máximo, y el temporizador 2 no esté activado. Listo. Podemos probar. Fíjense, cajas metálicas y plásticas. ¿Okay? Y que creo que de la caja metálica puso M01 y ese M02 del contador. En la 017. No, está bien, se habilita. Esta es la entrada digital del sensor y este es el habilita del habilita general de todo el proceso. ¿Está bien? Ahí, listo. ¿No? Ok. Podemos probar acá. Habilito el proceso. Mando el prende. Si quieren, voy a detectar una caja metálica, me la expulsa, ya me la ha expulsado. Y lo que podemos ver acá es, por ejemplo, el contador de metálicas me detecta con I6 y el I7 plásticas. Entonces, como ha pasado a la segunda cinta transportadora, el I6 debería detectarme una caja, ¿no? Ahora voy a suponer que está pasando una plástica. Está pasando la plástica, no va a detectar este sensor de inductivo. ¿Por qué? Porque es plástico. Entonces irá directamente este. Ya debería tener una caja metálica y una caja plástica. Verifiquemos. Tengo una caja metálica, pero una caja plástica y una caja metálica. Entonces, voy a suponer que ha llegado otra de metal.
me la expulsó. La de metal sale, ya serían dos metálicas. Tercera metálica, me la expulsa. Otra metálica. Cuarta metálica, me la expulsa. Llega a la segunda cinta y pasa la metálica. Noten que ya ha activado la alarma. Enciende la variable. A ver, verifiquemos. Algo, tal vez esté erróneo acá. Correcto. Acá me falta el reset del contador. Acá tendría que resetear el contador porque ha contado la primera vez, ¿no? Tendría que resetear con el contacto normalmente cerrado del segundo. Ahora sí funcionará. Probamos nuevamente. Estos dos son normalmente cerrados. Habilito el proceso y mando el prende del motor. Llega a la primera caja metálica. Detecta, pasa a la segunda cinta y en la segunda cinta va a detectar. Suponiendo que la siguiente es plástica, directamente llega a este sensor. Plástica. La siguiente es plástica. Ya tendría dos plásticas, una metálica. Verifiquemos. Ya tendría dos plásticas y una metálica. Está correcto. Vamos a suponer que la siguiente es metálica. Me la expulsa a la segunda cinta y el sensor de metálicas cuenta. Ya van dos metálicas. Siguiente, me la expulsa y la siguiente cinta. Siguiente, expulsa y el siguiente sensor cuenta. ¿Sí? Notemos que ya encendió la alarma y paró el motor. Enciende 2 segundos, 1, 2 y apaga solo 1 segundo. Luego enciende 1, 2, apaga y 1 segundo es encendido. ¿Cómo se hizo esto? Está acá. Acá se va a poder entender. Como llegué al valor máximo, siempre y cuando se habilita el proceso, activo un temporizador de 2 segundos, que es activado, y este temporizador activa uno de 1 segundo. Este de 1 segundo, este T3, resetea la cuenta. Entonces hace cíclico esto. Y lo que estoy haciendo es encender la alarma siempre y cuando T2 esté negado y haya llegado al valor máximo. Lo único que me falta es resetear. En este caso, la forma de resetear sería presionando el contacto normalmente cerrado de habilita, pero únicamente me debería resetear ¿cuál? Me debería resetear, en este caso, solo el contador cajas metálicas. Porque si yo presiono otro, o si yo presionaría y me resetearía los dos, no estaría correcto. ¿Por qué? Porque el contador cajas plásticas todavía no ha llegado a su valor máximo. ¿Cómo se hace esto? Se hace de forma muy simple. Antes de hacerlo voy a ir comentando todo para que esté todo entendido en cuanto al programa en sí. Entonces acá lo que se hace es habilito la variable M03 cuando llegué al valor máximo de cuenta en los contadores C01 o C02. Vendrían a ser plásticas, cajas plásticas o metálicas. Acá lo que pasa es que hago en todas estas dos líneas, lo que estoy haciendo es generar, ¿no? Creo la señal cuadrada de 1 segundo o 2 segundos. 2 segundos encendidos y 1 segundo apagado. Y finalmente acá no hago más que encender o activar
la salida, que sería Q02, de acuerdo a lo establecido anteriormente. ¿Sí? De acuerdo a lo establecido anteriormente. Listo. Estoy creando. Ahora, acá me voy a fijar en edit symbol qué variables de tipo M yo estoy usando. Estoy usando habilita general, estoy usando metal, valor máximo de cuenta. Me voy a crear una que se va a llamar reset plásticos. Y el otro se va a llamar reset metálicos. ¿Sí? Entonces, el C1, que sería contador de plásticos, se va a resetear, se va a hacer el reset con el reset plásticos, con M04, y el otro con M05. Acá va a ser con el M04. Y acá será con el M05. Ahora, ¿cómo es el M04 y cómo es el M05? Veamos. Está el M04 y acá está el M05. Ahora, ¿cómo se resetea el M04? El M04 se resetea siempre y cuando esté habilitado el proceso, ¿sí? Y haya llegado a la cuenta máxima de plásticos, porque este me resetea el plástico. ¿Cuándo llego a la cuenta máxima? Cuando C1 se activa. Siempre y cuando esté habilitado y el C1 se haya activado. Y si yo presiono el I2, ojo, acá tenemos que tener cuidado. Este es normalmente cerrado, siempre va a estar presionado. Siempre va a estar activado. Entonces tendría que ser normalmente abierto. Y si yo presiono este valor, siempre se va a resetear. Acá sería lo mismo. Siempre y cuando esté habilitado el proceso. Y el contador ya no 1, sino el 2, el de metálico. O sea, haya llegado el valor de la cuenta y yo haya presionado el mismo botón, que es normalmente cerrado, entonces es el reset. Lo que se hace acá sería, se hace el reset de los contadores de acuerdo a si alguno de ellos llegó a su valor máximo. Voy a hacer la prueba, ¿ok? Voy a simular. Voy a probar. Estos no están abiertos. Habilito el proceso y enciendo el motor. Notemos que el habilita general normalmente cerrado está cerrado. Me voy al final a lo que acabo de hacer ahora y analizo el ejercicio. Estaría el I2 abierto acá. ¿Por qué? Porque normalmente cerrado. Como está cerrado, interpretemos este normalmente cerrado como un negador. Está en 1. Si yo niego 1, sería 0. Por eso es 0 acá. Está en 1. Claro, pues está en 1. Acá está. Está en 1. Si 1 fuera negado, entonces sería 0. ¿Ok? Entonces, vamos a probar todo esto. Voy a suponer que pasa una caja metálica. Esta metálica es expulsada a la segunda cinta. Esa segunda cinta tiene un contador. Detecto metal. Segunda metálica es expulsada. En la segunda cinta este detector va a detectar metal. Tercera metálica es expulsada. En esta segunda cinta va a detectar metal. Ahora pasa una plástica. Directamente pasa por esto. Pasó otra plástica. Pasó una tercera plástica. Debería estar mi contador en 3 plásticas y 3 metálicas. Voy a verificar. Debería estar en 3 plásticas y 3 metálicas. Plásticas está en 3, metálicas está en 3. Una metálica más pasa y llegó al contador máximo de metálicas. Entonces,
pasa una metálica, me la expulsa y en la segunda cinta va a detectar esta metálica. En ese instante ya paró el motor y se activa la alarma. 2 segundos de encendido, 2 segundos de apagado. Nos fijamos, el contador de cajas metálicas está activado porque he llegado al valor máximo, que son 4. En el momento en que yo presione, fíjense, en el momento en que yo presione I2, como yo llegué ya a la cuenta de cajas metálicas y está habilitado el proceso, en el momento que yo presione I2, este que está en 1 se va a volver 0. Negado es 1. Entonces se va a hacer el reset de metálicas. Entonces, presionó. ¿Sí? Y se hace el reset. Ahora, se hizo el reset. Está todo correcto. Ya se hizo el reset acá. ¿Sí? Ya se hizo el reset. La alarma estaría apagada. Ya no se apagó la alarma. Sin embargo, el motor no giró. El motor sigue detenido. ¿Por qué? Porque ninguna de estas 3 variables me permiten hacer que el motor funcione. Entonces, lo que yo tengo que colocar acá es colocar un cuarto caso de encendido. El primer caso es cuando presiono previo. El segundo es cuando llego, sería la retroalimentación del motor. El tercero es cuando el temporizador T1 se activa, ¿sí? Y T1 está acá. T1 es, inicializamos el temporizador de 1 segundo, que sería que expulsa, en este caso, las cajas metálicas. Y el cuarto caso sería cuando yo llegué a presionar el I2, que está normalmente cerrado. Ahora sí, probamos. Los dos están normalmente cerrados. Habilito el proceso, inicializo, detecta metálica, me la expulsa, pasa la metálica en la segunda cinta, detecta metálica, me la expulsó, pasa metálica en la segunda, detecta metálica, me la expulsó, van 3, y esta pasa por la segunda cinta, pasa una plástica, pasa otra plástica, pasa otra plástica, y ya vendría a ser 3, 3. Esta sería la cuarta metálica, me la expulsa, y en este momento tendría que parar el motor y enciende la alarma. En el momento en que yo presiono este botón, ¿sí? Para y activa nuevamente el motor. Este contador de metálicas, volvió a ser 0, se ha reseteado. El de plásticas, notemos que se mantuvo en 3. ¿Sí? Entonces, plásticas, puedo contar una plástica, van 4, y a la quinta se va a parar nuevamente. Y para, se está activando la alarma, 2 segundos encendido, 1 segundo apagado, y en el instante en que yo presione nuevamente este botón, otra vez va a desactivarse la alarma y nuevamente el motor se enciende. De esta forma, el segundo contador, que sería de cajas plásticas, también se ha reseteado. ¿Sí? Entonces, con esto ya estaría resuelto todo el problema.